donde se muestra las personas que van muriendo por infarto agudo del miocardio, ¿sí? O enfermedades cardiovasculares. Mientras los compañeros estuvieron explicando su charla en 40 minutos, murieron casi 60 personas. O sea que mueren más de una persona por minuto en Brasil por enfermedades cardiovasculares. Ya estamos acá en 660 y algo, ¿verdad? Sí. 670. ¿Verdad? Esto es hoy, en 14 horas 32 minutos. ¿Verdad? Esto fue la cantidad en el mes. Y esto fue la cantidad hasta hoy, 9 de julio. Ahí, recién la compañera estaba diciendo que en el Brasil, así como en la mayoría de los países, la mayor causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. ¿Verdad? Y por eso le insisto tanto a ustedes en detectar esos factores de riesgo que estuvimos mencionando, ¿verdad? Ahí el compañero, el alumno Hugo, estuvo mencionando eso, el síndrome metabólico, ¿verdad? Lo que predispone a mayor riesgo cardiovascular es ese perfil lipídico alterado. Saber estratificar los riesgos coronarios para no formar parte de esta estadística. Esto crea un gran impacto en el gasto del gobierno, ¿verdad? Y también un gran impacto en el gasto familiar. Porque aquel pacientito que pasó por una cirugía cardiovascular es un paciente que va a necesitar tratamiento farmacológico, tratamiento de rehabilitación para el resto de su vida, y eso conlleva gasto. Conlleva gasto para el Estado y para la familia, ¿verdad? Entonces eso es lo que en esa prevención tenemos que trabajar bastante. Más o menos, ¿cuántas mil personas en Paraguay mueren por año? 6.000, 7.000. El frío, en época de frío, hay más pacientes con ataques cardíacos. Se ve que hay más, aumenta el índice de muerte durante el frío, porque durante el frío se realiza la vasoconstricción. Y ese pacientito que ya está con la arteria casi taponada con una vasoconstricción puede ocluir completamente o se puede romper la placa y formar un coágulo que va a ocasionar la oclusión, ¿verdad?, de un vaso sanguíneo de menor calibre, y es lo que provoca el IAM o el ACV. A capacidade do médico também identificar que a pessoa está tendo infarto influi muito em se a pessoa não vai sobreviver ou não. Tem pesquisas que apontam que a cada minuto que o médico demora para identificar que a pessoa está tendo infarto, diminui 11 minutos na vida da pessoa. Sí, ahí decía un slide que cada 10 minutos son 120 días de vida de esa, menos de esa persona. Imagínate un poco. Entonces, para eso hay protocolos en el hospital, justamente para hacer ese primer triage, ¿verdad? Cuando el paciente llega con dolor torácico, es un paciente que es derivado a urgencia o emergencia, ¿verdad? Entonces hay un protocolo que se llama protocolo de, ¿cómo era que se llama? Un protocolo internacional, donde de acuerdo a lo que el paciente va contando, vos vas poniendo los datos en el sistema y él ya te sale en código amarillo o rojo, donde te orienta dónde ya tenés que derivar ese paciente, ¿verdad? Enseguida me voy a acordar el nombre del protocolo, pero Paraguay usa ese protocolo, Brasil usa ese protocolo, ¿verdad? Y es un protocolo bastante importante porque agiliza bastante la atención de ese paciente. Bueno. Hoje eles estavam medindo se a gente estava nervoso ou não.
revisar si no nos faltó acá de nadie. La sala, los compañeros tienen alguna pregunta que quieran hacer. Sí, pregunta. Para ver los nuestros compañeros, yo he visto que los paraguayos que 500 hombres morían por 80 mujeres. Y en una región así, ¿cómo sería la cantidad de hombres en mayor? Sí, es también más o menos así, como es la estadística. Más en varones y después de la menopausia más mujeres. ¿También coincide con eso? Sim, a mesma logística. Mais homens, acima de 65 anos principalmente, e mulheres após a menopausa que se igualam à quantidade de homens, mas antes realmente tem prevalência. Os dados são muito parecidos. Exato. ¿O aumenta más? Sí, aumenta más el riesgo también, ¿verdad? La testosterona también es un factor protector cardiovascular en el varón, ¿verdad? Algunas veces dicen, ¿verdad? Por el país subdesarrollado, la cultura de no querer ir al hospital, ¿verdad? De ir en último momento, de esperar, pero lo que pasa es que no es la cultura, sino que es la realidad. En el hospital no hay nada, nada no hay, ¿verdad? En el hospital no hay cama, no hay medicamento, no hay allí un lugar donde vos confortablemente de repente vas a esperar que te atiendan, no hay. Entonces, ¿cómo vos vas a dejar tu casa, vas a dejar tu sofá, vas a dejar tu cama para ir a tirarte en el piso sucio del hospital? ¿Verdad? Entonces, esa es la realidad, no es la costumbre. ¿Por qué voy a salir yo del confort de mi casa, donde yo estoy reposando, alguien acá me está cuidando y me voy a ir al hospital para ser maltratado? En primer lugar, para ser maltratado, ¿verdad? Porque yo ya escuché, yo ya vi, ya presencié un paciente con dolor torácico que después se le diagnosticó que estaba infartando, un paciente con IAM, en el cuestionario, cuando el doctor le estaba preguntando las cosas, el doctor le preguntó algo y el paciente respondió y el doctor le dijo, yo no te pregunté eso. Imagínate, el paciente con dolor y de repente tiene muchas cosas que te quiere contar, ¿verdad? Te quiere contar que es diabético, que es fumante, dislipidémico, te quiere contar que ayer ya le estaba doliendo, te quiere contar con miedo que se automedicó para pasar ese dolor. Entonces hay muchas cosas que te quiere contar ese paciente. Y si vos no enfocas bien tu pregunta, es lógico que el paciente no va a saber contestar. Entonces el médico le pregunta algo, el paciente responde y le dice, no es lo que yo te pregunté. Entonces, ¿cómo el paciente se va a abrir, ¿verdad? Va a tener la confianza de abrirse para contar lo que él está sintiendo, porque ni el paciente logra entender lo que él está sintiendo, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, ¿verdad? No hay infraestructura, no hay insumos, no hay profesionales capacitados para atender, ¿verdad? Porque esto requiere capacitación constante, identificar el perfil del paciente con riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y todo paciente que llega con un dolor torácico, vos tenés que brindarle una atención inmediata y no se va a ir de ahí mientras vos no descartes que ese paciente está pasando por un IAM, ¿verdad? Entonces, esa es la consigna, pero no todos piensan así. Entonces, todo eso suma para que nosotros veamos estos altos valores de muerte en el mundo entero. Así es. Bueno, está entonces, chicos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. La descendiente derecha, esta que está hacia enfrente, ¿cómo es que se llama? Descendente anterior. Vamos a poner el trabajo de vivienda con Mari, Ingrid, Ivo, Mica, Mariana, Victoria, Mirna, Isabel, Sara, Eliana.
mayoría de ellos. Bueno, como introducción, la aterosclerosis es una enfermedad crónica y progresiva que afecta a las arterias de inmediato y gran calibre. Se caracteriza por la acumulación de lípidos, células inflamatorias y tejido fibroso en la pared arterial, lo que conduce a la formación de placas ateromatosas. Estas placas pueden provocar el enfriamiento de las arterias y limitar el flujo sanguíneo, lo que puede resultar en complicaciones graves como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. La aterosclerosis es un proceso subyacente que conduce al enfriamiento y al endurecimiento de las arterias, mientras que el síndrome coronario agudo es una manifestación clínica grave de esta enfermedad, que pone en riesgo la vida al comprometer el suministro de sangre al corazón. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre la aterosclerosis y las placas de ateroma. Primeramente tenemos que saber que la aterosclerosis es una enfermedad crónica que va a estar evolucionando silenciosamente a lo largo del tiempo y se va a estar caracterizando por una acumulación de placas de ateroma a nivel de lo que sería la túnica íntima de las arterias. Vamos a ver que esto va a estar llevando a la estrechez y al paso del tiempo puede estar llevando a la obstrucción del flujo sanguíneo que puede llevar a varias complicaciones más graves. Bueno, vamos a ver que estas placas van a estar compuestas por varias sustancias y van a estar afectando principalmente a las arterias grandes y medianas de todo el cuerpo, como por ejemplo a las arterias coronarias, la arteria aorta, las carótidas, aquellas arterias que van a estar irrigando el cerebro, las extremidades y otros órganos vitales. En esta imagen podemos estar observando cómo se ve una arteria normal y en la otra imagen vemos la presencia de estas placas de ateroma, que como pueden ver, ella va a estar formando un estrechamiento a nivel de las arterias, lo que puede estar produciendo con el paso del tiempo una obstrucción del flujo sanguíneo, y esto lleva a complicaciones más graves. Bueno, cuando hablamos de placas de ateroma, también conocida como placa aterosclerótica, tenemos que saber que ella se va a caracterizar por una acumulación de varias sustancias, como pueden ser, por ejemplo, la acumulación de lípidos, grasas, colesterol, las células inflamatorias, calcio y otros componentes. Con el paso del tiempo, esta placa puede llegar a producir una obstrucción del flujo sanguíneo que lleva a complicaciones más graves. Cuando vamos a hablar de la patogenia de la placa ateroma, tenemos que saber que esto es un proceso bastante complejo porque va a estar caracterizado por varias etapas. Y vamos a ver que serían eventos bioquímicos y celulares que ocurren dentro de las arterias. Y este proceso se desarrolla en varias etapas y va a estar influenciado por varios factores de riesgo. Entre estos factores de riesgo vamos a estar observando unos factores modificables, como puede ser la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, la dieta, diabetes mellitus, entre otros. Y las no modificables tenemos a la genética. Entre ellas también podemos encontrar la hipercolesterolemia familiar. La edad, vamos a ver que va a ser más propensa en aquellas personas de edad mayor, entre 40 y 60 años, y el sexo se va a presentar mayoritariamente en los hombres y en mujeres postmenopáusicas. Y también tenemos otros factores como los estados proinflamatorios y el síndrome metabólico. Bueno, ahora les estaré explicando cómo se forman las placas de ateroma. Vamos a ver que, a modo de recordar, las arterias tenían unas túnicas, que era la túnica más externa, la túnica media, que va a estar compuesta por las células musculares lisas, y la túnica íntima, que va a estar compuesta por el endotelio, por el tejido conectivo y otros compuestos. Bueno, vamos a ver que toda formación de placa de ateroma va a estar comenzando por una lesión a nivel del endotelio. Esta lesión a nivel del endotelio se va a estar desencadenando por medio de esos factores de riesgo que les acabo de mencionar, como la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la obesidad, entre otros. Bueno, vamos a ver que esta lesión va a producir una disfunción a nivel del endotelio. ¿Qué quiere decir eso? Que el endotelio va a estar perdiendo su función, como por ejemplo la de permeabilidad selectiva, la de regulación del tono vascular o la de evitar la coagulación de sangre. Entonces, vamos a ver que en ese momento, cuando hay una lesión a nivel del endotelio, lo que va a pasar es que va a haber una acumulación de lipoproteínas, específicamente las de baja densidad, conocida como el colesterol malo.
entonces hay una acumulación de esas lipoproteínas. Una vez que ellas van a estar pasando por el endotelio, estas lipoproteínas se van a oxidar. Y esto hace que ellas sean más dañinas. Y van a estar aumentando las proteínas adhesivas a nivel de la superficie del endotelio. Y estas proteínas adhesivas van a estar llamando a esas células inflamatorias, como por ejemplo pueden ser los monocitos y los linfocitos T. Una vez que estas se adhieren, los monocitos van a estar pasando por el endotelio y ellas se van a estar diferenciando en macrófagos. Y como todos sabemos, los macrófagos tienen la función de fagocitar. Y ellos van a estar fagocitando estas lipoproteínas, estas LDL oxidadas. Y luego, una vez que ellas tengan mucha LDL dentro de ellas van a dar origen a las células espumosas. Las células espumosas van a ser características de las placas de ateroma, porque ellas van a estar dando inicio a la primera lesión visible de las placas de ateroma, que sería la estría grasa. Estas células espumosas, a medida que se van acumulando, ellas van a estar muriendo y van a estar liberando sustancias citotóxicas, o sea, van a estar liberando las citocinas. Y también van a estar liberando los lípidos, conformando al núcleo lipídico de las placas de ateroma. Vamos a ver que así también, cuando están liberando la citocina, van a estar llamando a estos linfocitos T. Y van a estar migrando también estas células musculares lisas, es decir, que van a estar proliferándose. Van a pasar de la túnica media, van a estar pasando a la túnica íntima. ¿Y qué van a hacer las células musculares? Van a estar secretando la matriz extracelular. Es decir, que van a estar secretando el colágeno, la elastina y otros componentes. Y de esta manera van a estar dando inicio a la capa fibrótica de la placa de ateroma. Esta elevación que están viendo acá sería la placa de ateroma. Y acá podemos observar al núcleo lipídico. Bueno, como les dije, las placas de ateroma entonces se van a caracterizar por un núcleo lipídico y una capa fibrótica. Y vamos a ver que dependiendo de la proporción de estas, se van a estar clasificando en placas estables o placas inestables. Acá observamos lo mismo. Acá estaríamos observando la capa fibrótica y estaríamos observando acá el núcleo lipídico. Y esta imagen está demostrando la evolución de la aterosclerosis. Como podemos ver acá, observamos una arteria normal. En este podemos estar observando un pequeño desgarramiento de la pared arterial. En esta imagen ya estamos observando la presencia de las placas de ateroma, que es el material graso que se va a estar depositando en la pared vascular. Y acá ya estamos observando lo que sería la obstrucción del flujo sanguíneo, que puede llegar a producir un coágulo sanguíneo. Bueno, un ratito vamos a volver un poco a esa imagen tan linda que estaba de la fisiopatología. Bueno, imaginen ustedes que aquellas células, la fibra muscular lisa, ¿verdad? Ahí donde está mostrando 8, 7 y 8. Imaginando un poco esas células de la capa muscular, ellas van a migrar, ellas se van a mover de ahí. Son unas células que no están en su origen, ¿verdad? No es su lugar. Ese es el lugar de una capa de células epiteliales, la que forma el endotelio vascular. Es esa célula que hay ahí. Muy por debajo de ella está la capa muscular, ahí donde dice la túnica media. Esas células muscular, van a estar migrando, van a estar viajando, o sea, van a estar desplazando de ese lugar hacia adentro de la luz del vaso sanguíneo. Y todo eso va a ocurrir porque ese macrófago que fagocitó a las LDL oxidada no tiene las enzimas digestivas para digerir esos lípidos. ¿Cuáles son las enzimas digestivas que digieren los lípidos? Que degradan los lípidos. ¿Cuáles son las enzimas? Las lipasas. El macrófago no tiene la lipasa. ¿Qué es lo que tiene el macrófago? ¿Qué tipo de enzima es lo que tiene el macrófago? Tiene proteasa,
catalasa, peroxidasa, mieloperoxidasas. Son enzimas que degradan proteínas y que hacen reacciones de oxidorreducción. Ellos son especialistas en eso. Entonces, cada vez que ese macrófago que migró ahí por esa lesión del endotelio, que ahí Dayana es, ¿verdad? Dayana explicó muy bien cuáles son los factores que van a causar ese daño. Yo siempre les digo a ustedes, radicales libres. ¿Por qué? Porque el paciente inflamado tiene radical libre, el paciente obeso tiene radical libre, el paciente diabético tiene radicales libres, el paciente que fuma tiene radicales libres, el paciente sedentario está lleno de radicales libres. Esas son las sustancias químicas generadas en su cuerpo que van a estar dañando constantemente ese endotelio, despertando todo el sistema inmunitario y de defensa, y esa célula que se convirtió en célula espumosa va a morir en el intento de querer reparar eso, liberando quimiosinas, liberando citoquinas, interleucinas y todas aquellas moléculas proinflamatorias que ustedes ya conocen. Y eso va a hacer que esas células musculares empiecen a migrar y se forme una cápsula, ¿verdad? Esa cápsula es el contenido fibrótico que ella explicó. Y eso es lo que va a ir taponando, va a ir creciendo. Y eso se puede romper. Y cuando se rompe es lo que forma un coágulo que va a ir a obstruir otro vaso sanguíneo que es un poquitito de menor calibre que él. Un poquito menos calibroso que él, ¿verdad? Entonces va a ir a obstruir las ramas de nuestras arterias, de nuestra arteria coronaria. Y la descendiente anterior siempre es la más afectada, la más frecuente, ¿verdad? Entonces, eso nomás quiero que puedan dimensionar cómo esa fibra muscular lisa migra de un lugar para otro. Imagínate cómo esa célula se desplaza. Y eso no es algo que va a ocurrir en un mes, 2 meses, ni 6 meses, ¿verdad? Eso es algo crónico en el tiempo, por más que se llame síndrome coronario agudo, no es un proceso agudo. El proceso agudo va a ser la obstrucción, pero para que llegue a esa obstrucción, son años de evolución. Y eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Eso es la base del síndrome coronario agudo. ¿Está bien? Bueno, yo te voy a hablar de los tipos de placa de arreglo. Principalmente se dividen en dos, que serían en placas de arreglo estables y placas digitales. Las placas estables principalmente tienen una capa fibrótica gruesa que envuelve a un núcleo lipídico, y estas placas suelen ser ricas en colágeno y eso le proporciona estabilidad. En las placas estables, los núcleos lipídicos suelen ser pequeños. Como les dije, la placa es gruesa y es muy difícil que se produzca una ruptura de la placa. Los síntomas de estas placas estables pueden causar síntomas crónicos estables como angina de pecho después de un esfuerzo físico. ¿Qué sería una angina de pecho? Una angina de pecho sería un dolor, una molestia en el pecho por la falta de sangre rica en oxígeno en un músculo cardíaco. Hace rato allá en la pizarra Ray anotó los 5 tipos de angina. Los más conocidos son el estable y el inestable, ¿verdad? Y justo de eso es lo que está hablando ahora Ivo, y eso nosotros tenemos que saber reconocer. ¿Cuál es el más peligroso ahí? ¿El estable o el inestable? El inestable, ¿verdad? El que no pasa con reposo, el que no pasó con la medicación del paciente, no es porque hizo un pequeño esfuerzo, nomás le empezó a doler, ese es el estable. El paciente cardiópata que tiene problema cardiovascular siempre tiene un tipo de angina. Cuando esa angina se vuelve una angina inestable, eso es una emergencia. Eso es una emergencia. Entonces, esa parte que está hablando Ivo
Es fundamental, ustedes tienen que entender eso. Porque cuando él tiene presente ese tipo de angina es porque el vaso sanguíneo ya está obstruido, está cerrado ya. ¿Ya? Y luego tenemos las placas inestables. Las placas inestables también tienen una capa fibroética de colágeno que también envuelve a un núcleo lipídico, pero en este caso la capa fibroética es mucho más fina y el núcleo lipídico es más grande. Eso quiere decir que esta sí tiene más probabilidades a que se produzca una rotura, ya que la capa es más fina y le cuesta sostener a un núcleo lipídico grande. Los síntomas en este caso sí pueden ser graves o agudos, como puede causar el miocardio agudo, el infarto de miocardio agudo, debido a la formación de trombos después de la ruptura. Acá, como pueden ver, esta sería una placa inestable y una placa estable. También es importante saber que las placas inestables poseen células, o sea, linfocitos T helper 1, que hacen las linfocitos T helper 1, inhiben colágeno y son proinflamatorias. Eso quiere decir que aumentan la inflamación. En las placas estables vienen linfocitos T helper 2, que producen citocinas y estas son antiinflamatorias. Quiere decir que inhiben la inflamación. Y después tenemos a los subtipos adicionales, como las placas fibrolipídicas. Estas placas poseen también elementos fibrosos y también elementos lipídicos. Estas capas suelen ser estables, pero se vuelven inestables cuando el elemento lipídico empieza a crecer. Luego tenemos a las placas calcificadas. Estos contienen depósitos de calcio, lo que pueden hacerlas más rígidas. También suelen ser en placas estables. Y tenemos a las placas heterogéneas. Estas placas tienen todos los elementos lipídicos, fibrosos y calcificados. Su estabilidad depende de la composición de estos elementos. Si tiene más elementos lipídicos y menos elementos fibrosos, quiere decir que va a ser inestables. Y si al revés, si tiene más elementos fibrosos y menos elementos lipídicos, va a ser una capa estable. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre la ruptura de la placa de oro y cumple algunas etapas hasta que se rompa. Primero, el debilitamiento de la capa fibrosa es cuando la capa fibrosa se puede debilitar. Esto hace que se debilita debido a la inflamación crónica en la arteria. Las células inflamatorias como el macrófago y los linfocitos T, así como habían hablado mis compañeros, secretan enzimas que degradan el colágeno y otros componentes. Estas enzimas incluyen las metaloproteínas de matriz, que son los que descomponen el colágeno y adelgazan la capa fibrosa. Luego está el estrés mecánico. La tensión sobre la capa fibrosa aumenta debido a factores hemodinámicos, como por ejemplo la presión arterial alta y el flujo sanguíneo turbulento. Este estrés puede ser particularmente en áreas de bifurcación de la arteria y en zonas de flujo con flujo sanguíneo irregular, que son específicamente donde están las bifurcaciones. Luego está la ruptura de la capa fibrosa, que es cuando la capa fibrosa ya no aguanta ese estrés mecánico y ya no puede soportar, entonces eventualmente se rompe. Esta ruptura expone el núcleo lipídico de la placa, que es el colesterol y otros lípidos, al torrente sanguíneo. Acá podemos ver los pasos. Representación de los diferentes tipos de placas vulnerables. En la imagen A, la placa con gran núcleo lipídico y fino casquete fibroso, o sea, la capa fibrosa. En la B está la ruptura de la placa con trombo suboclusivo. Ahí ya podemos ver el coágulo que se formó. Luego en la imagen C está la erosión de la placa. En la D, placa que ahí ya se formó el trombo también. Y en la E,
hemorragia intraplaca secundaria a la fuga de la gasa basal. O sea, en la capa íntima, ahí es donde se ocurre la fuga. Luego en la imagen F, núcleo calcificado protruyendo hacia la luz. Y en la imagen G, placa con estenosis crónica con vera calcificación, trombos antiguos y excentricidad de la luz. ¿Sí? Formación de trombos. También tiene algunas etapas. Primero, exposición de material trombogénico. La ruptura de la placa expone componentes altamente trombogénicos del núcleo lipídico, como el colesterol y fragmentos de células necróticas, al flujo sanguíneo. Estos componentes activan las plaquetas y la cascada de coagulación. El siguiente paso es la activación de la plaqueta. Las plaquetas en la sangre se adhieren rápidamente al sitio de la ruptura de la placa. La activación de las plaquetas es facilitada por la exposición de colágeno y factor tisular, que son potentes activadores de las plaquetas. Agregación plaquetaria. Una vez activadas, las plaquetas liberan sustancias químicas que promueven la agregación plaquetaria, formando un tapón inicial de plaquetas en el sitio de la lesión. Cascada de coagulación. La exposición de factor tisular al torrente sanguíneo activa la cascada de coagulación, una serie de reacciones en cadenas que resultan una conversión del fibrinógeno en fibrina. La fibrina forma una red que refuerza el tapón plaquetario, creando un coágulo de sangre o trombo. Y crecimiento del trombo. El trombo puede crecer rápidamente ocluyendo parcial o completamente la arteria afectada. Este proceso puede bloquear el flujo sanguíneo a los tejidos dependientes de esa arteria. Y acá podemos ver la formación de un coágulo o trombo, que puede obstruir el paso del flujo sanguíneo también. Consecuencias clínicas. Bueno, las complicaciones de la aterosclerosis dependen de las arterias que están bloqueadas o estrechadas. Por ejemplo, la enfermedad de la arteria coronaria, que ocurre cuando la aterosclerosis hace que se estrechen las arterias cercanas al corazón, lo que puede contraer la enfermedad de la arteria coronaria y que puede producir dolor de pecho, ataques cardíacos o insuficiencia cardíaca. La siguiente enfermedad es la enfermedad de la arteria carótida, que ocurre cuando la aterosclerosis estrecha a las arterias cercanas al cerebro, lo cual puede producir la enfermedad de las arterias carótidas, que puede producir accidentes isquémicos transitorios o accidentes cerebrovasculares. Enfermedad arterial periférica. Cuando la aterosclerosis estrecha los brazos y las piernas, que puede causar problemas de circulación, conocido como enfermedad arterial periférica, que también en el individuo puede causar problemas de sensibilidad como al calor o al frío, y también aumenta el riesgo de quemaduras y congelamiento. También en varias ocasiones vemos que la falta de circulación puede causar muerte de tejidos y enfermedad renal crónica. En este caso, cuando la aterosclerosis estrecha las arterias que se dirigen a los riñones, impide que llegue suficiente sangre oxigenada y los riñones necesitan suficiente flujo sanguíneo para que puedan filtrar los desechos y eliminar líquidos excedentes. Bueno, yo les voy a estar hablando de las medidas de prevención. Para prevenir esta aterosclerosis es importante tomar medidas para controlar los factores de riesgo. Primero sería una dieta saludable. Se recomienda consumir una dieta baja en grasas saturadas y grasas trans, priorizar el consumo de verduras, frutas secas, pescados, cereales integrales y legumbres.
los pescados ricos en omega 3. Control del peso y ejercicio físico regular. Mantener un peso corporal saludable mediante una dieta equilibrada y ejercicio regular. Realizar una actividad física moderada durante al menos 30 minutos diarios, como caminata, natación, bailar o andar en bicicleta. Controlar la presión arterial y el colesterol. Se debe mantener dentro de los límites saludables, que es el colesterol LDL o el HDL. Controlar la diabetes. Si se padece de diabetes, se debe mantener los niveles de glucosa en sangre bajo control, ya que la diabetes mal controlada es un factor de riesgo para la aterosclerosis. Dejar de fumar. El tabaquismo aumenta el riesgo de aterosclerosis debido a varios factores como vasoconstricción. El tabaco contiene sustancias como la nicotina, que provocan la constricción de los vasos sanguíneos. Esto reduce el flujo sanguíneo y daña las paredes de las arterias. Inflamación crónica. Fumar tabaco desencadena una respuesta inflamatoria en el sistema circulatorio. Una inflamación crónica contribuye al desarrollo de placas de ateroma en las arterias. Aumento del colesterol LDL y oxidación del colesterol. El tabaco también promueve la oxidación del colesterol LDL, lo que hace más propenso a depositarse en las arterias y formar las placas. Limitar el consumo de alcohol. Causa efectos nocivos sobre el sistema cardiovascular. El alcohol puede causar arritmias, hipertensión arterial, afectando negativamente las arterias y el corazón. También se recomiendan las revisiones médicas regulares, realizar chequeos médicos periódicos, o sea, en periodo, para detectar y tratar cualquier factor de riesgo vascular de manera temprana. Adoptar estas medidas puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar aterosclerosis y sus complicaciones asociadas. Bueno, yo le voy a hablar un poco del diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis. El diagnóstico, la sospecha inicia en el interrogatorio comparando los factores de riesgo, dependiendo de las localizaciones y el estadio del padecimiento. Se pueden aclarar las sospechas mediante el índice de COVID, que tenga una imagen que explica ese examen, un perfil lipídico, recto, ecografía, angiografía, tomografía y resonancia magnética. En el tratamiento, en fases tempranas, el disminuir o eliminar los factores de riesgo solo con una buena dieta y con ejercicio es más que necesario para eliminar o disminuir. Pero en caso de que se agravie la situación, el uso de antiplaquetarios como el ácido acetilsalicílico para evitar la formación de coágulos y sus complicaciones. Los beta bloqueantes, los inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina, diuréticos, bloqueantes de los canales de calcio, ayudan a la disminución de los problemas de hipertensión arterial y el posible dolor causado por la gripe. Como procedimientos quirúrgicos comunes, la terapia fibrinolítica, la colocación de stents, la endarterectomía y cirugía de bypass. Bueno, en la primera imagen demuestra cómo se hace la cirugía de bypass, donde se coloca un globo en donde está la placa para que facilite el movimiento de sangre. Después, en la siguiente imagen, ese examen se llama endarterectomía, que se remueve la placa aterosclerótica removida de la arteria carótida para restaurar el flujo sanguíneo. Y Pero ese se puede hacer solo en la carótida, ese que está mostrando ahí. ¿Sí?
Y ahí se había dicho que el paciente que tiene obstruida la carótida tiene mayor riesgo a padecer de un ABC. Bueno, la interpretación del índice de, o sea, el examen de índice de tobillo brazo es un examen que se hace por la división de la presión sistólica del brazo y del tobillo. Y el resultado que sale es para interpretar si es que tiene alguna isquemia o algún otro problema. Es una tabla que se utiliza para interpretar menor a 1,4 elevado a 1,0 a 1,4 elevado, 0,9 a 0,99 milímetros, menor o igual a 0,90 normal, y así. Bueno, aunque la mayoría de los eventos agudos son consecuencias de la aterosclerosis, existen otras etiologías para el síndrome coronario agudo. Entre ellas encontramos la vasoespasmo coronario, angina de Pigmenta. Este es un estrechamiento de la arteria coronaria debido a un espasmo. Esto reduce el flujo sanguíneo del corazón y puede producir dolor en el pecho similar a una angina. La embolia coronaria es una obstrucción de las arterias coronarias por un coágulo de sangre trombo o por un fragmento de un tejido que puede originarse por la endocarditis. ¿Qué es la endocarditis? Es una infección de revestimiento interno del corazón que puede causar un desplazamiento de los materiales infectados. Fibrilación auricular son latidos irregulares del corazón que forman coágulos en las aurículas y que se desplazan por las arterias coronarias. El trombo ventricular o auricular es forma coágulos en el ventrículo o aurícula del corazón y se desplaza. La mixoma es un tumor benigno que desprende fragmentos y también obstruyen a las arterias coronarias. Esto tiene también como síntomas dolor en el pecho, dificultad para respirar, también puede ser mareo y desmayo. Algunos tratamientos que le podemos dar en vasoespasmo coronario son medicamentos como la nitroglicerina o protectores de canales de calcio. La embolia coronaria como endocarditis podemos darle también como antibióticos, también como cirugía si es grave. La fibrilación auricular también podemos darle como anticoagulantes o medicamentos. El trombo ventricular auricular también podemos darle anticoagulantes y cirugía si es necesario. Y la mixoma podemos darle cirugías para extirpar el tumor. Quiero que hablamos acerca de la infección espontánea en las arterias coronarias. Esta es una afección en la que se produce un desgarro naciente de una arteria del corazón. Esto puede influir o bloquear el flujo sanguíneo al corazón, lo que puede provocar un ataque cardíaco, problemas en el ritmo cardíaco o incluso la muerte súbita. Es una situación de emergencia que requiere atención médica inmediata. El objetivo del tratamiento sería restaurar el flujo sanguíneo del corazón, controlar el dolor en el pecho, prevenir que el SCAT vuelva a aparecer. Las personas que tienen infección espontánea en las arterias coronarias a menudo no tienen factores de riesgo para la enfermedad cardíaca, como presión arterial alta, colesterol alto o diabetes. En caso de que presente un factor de riesgo, esta afección es más común en mujeres entre 40 y 50 años que en hombres, pero también se puede dar en mujeres de menor edad y hombres. Un posible factor de riesgo sería el parto. Mujeres que recién han pasado por un parto, al tener un cambio hormonal y los vasos sanguíneos están tensados, puede producir, este es un factor de riesgo que produce la infección espontánea en las arterias coronarias. También puede ser el estrés, mucho estrés o la presión arterial alta o consumir drogas puede ser también un posible factor. En caso de que el SCAT, la infección coronaria por un ataque cardíaco,
dado por un elevado colesterol no es lo mismo que por esto, porque en caso de que esto ocurra, esta presión se denomina aterosclerosis. Esto no pasa lo mismo que pasa con... En el caso de que nosotros suframos un ataque cardíaco por presión alta o colesterol alto, no es lo mismo que por disección espontánea en la arteria coronaria. Esta se denomina aterosclerosis y también puede producir que la pared de la arteria, la pared externa e interna, se separen y se acumulen en sangre. Y esto puede llegar a producir la muerte. Y también en el tratamiento no previene que en caso de que esto ocurra, puede volver a ocurrir en días o meses, también puede volver a ocurrir en años. Tenemos el síndrome trombofílico. La trombofilia se define como la condición en que la sangre se coagula muy fácilmente, formando trombos, o en la que se forman los coágulos. No se disuelven normalmente. Esta anomalía afecta aproximadamente al 50% de las personas que han tenido un episodio de trombosis. La trombofilia se distingue por ser congénita, heredada de padres y presente desde el nacimiento, o puede ser adquirida, la más extendida que aparece después del nacimiento. Los principales síntomas pueden ser hinchazón y tensión en las piernas, dolor en el pecho, cuando uno respira profundamente, alteración del color de la piel, presencia de circulación venosa superficial en las extremidades. En caso de un diagnóstico, el ecolodoppler, que es una ecografía donde se combinan ultrasonidos y el efecto Doppler, esto es para medir, cuantificar la vena, o para medir el diámetro de una arteria. Esto sirve para detectar lesiones o la presencia de placas ateromas, como muchas cosas más. Este evalúa los movimientos del flujo sanguíneo utilizando una sonda que utiliza el efecto Doppler y resalta las variaciones sospechosas que podrían corresponder a un trombo. El ecolor-Doppler es un examen no invasivo con pocas contraindicaciones. Es por ello que puede repetirse incluso aunque ya haya pasado poco tiempo para tener bajo control el flujo sanguíneo. Un tratamiento que puede ser sería una terapia basada en anticoagulantes orales que bloquean la formación de trombos y controlan el estado de los que ya existen. Cuando se inicia una terapia a base de anticoagulantes, se tiene que realizar análisis de sangre periódicos, tiempo de protrombina y tromboplastina, para comprobar cómo se coagula la sangre y ver si el paciente está tomando los fármacos correctos. Un anticoagulante que más se utiliza podría ser la heparina. Y en caso de que uno tenga trombosis o presenta o algo así, sería bueno consultar con un especialista en hematología. Esos son exámenes de la coagulación sanguínea que ella mencionó. Volví un poco ahí. Tiempos de protrombina y la tromboplastina. Un paciente normal va a estar dentro del rango normal, ¿cierto? Este paciente nosotros vamos a hacerle una terapia anticoagulante. Él no tiene que formar trombo, porque él tiene mucho riesgo de formar coágulos y trombos, o sea, trombos y coágulos. Entonces nosotros le vamos a dar una terapia, ¿verdad?, anticoagulante para que eso no ocurra. Entonces sus exámenes de tiempo de protrombina y tromboplastina van a estar fuera de rango. Van a estar muy prolongados y así tiene que estar. Si está dentro del rango, entonces mi paciente no está haciendo bien el tratamiento o el fármaco que yo estoy utilizando no es suficiente, la dosis que yo estoy utilizando no es suficiente. No puede salir sus exámenes dentro del rango, tiene que salir fuera del rango. Tiene que ser un tiempo, son tiempos que se mire. ¿Cuánto tiempo es necesario para que las células y los factores de la coagulación de esa persona se activen y formen el trombo? En ese paciente que está haciendo la terapia anticoagulante tiene que estar prolongado.
¿sí? Tiene que estar el doble del tiempo de una persona normal, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, es un examen que muchas veces uno agarra en la mano y ve, ¿verdad? Un resultado así muy fuera del rango, que no es normal, y vos ahí enseguida tenés que darte cuenta que ese es un paciente anticoagulado, que está haciendo una terapia con anticoagulantes. Yo me estaba hablando sobre la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu es una vasculitis granulomatosa idiopática de la aorta y sus ramas principales, y constituye una de las vasculitis más frecuentes en niños. La inflamación y la proliferación de la íntima provocan engrosamiento de la pared, lesiones estenóticas u oclusivas, trombosis, mientras que la destrucción de las capas elásticas y muscular origina aneurismas y disección. Las características clínicas más frecuentes son dolor a la palpación de la arteria carótida, claudicación, alteraciones oculares, anomalías del sistema nervioso central y debilitamiento de los pulsos. El diagnóstico suele confirmarse mediante la observación de anomalías de la pared de los grandes vasos, por una estenosis, aneurisma, oclusión y evidencia de aumento de la circulación colateral en la angiografía. La angiografía por resonancia magnética o la angiografía por tomografía computarizada. El objetivo de esta revisión es abordar el conocimiento actual sobre la patogenia, las investigaciones, la clasificación, las medidas de resultados y el tratamiento, y enfatizar la necesidad de un diagnóstico oportuno, una intervención terapéutica eficaz y el seguimiento estrecho de esta grave afección. La arteritis de Takayasu es una vasculitis crónica de grandes vasos que afecta la aorta, sus ramas principales y la arteria pulmonar. El proceso inflamatorio produce estenosis, obstrucción o formación de aneurisma en la pared arterial. Se ha descrito en diferentes partes del mundo y afecta predominantemente a individuos jóvenes menores de 50 años de edad. Los pacientes con esta afección pueden presentar síntomas constitucionales, dolor vascular y características típicas como la claudicación de las extremidades, pulsos periféricos disminuidos o ausentes, soplovasculares, hipertensión y reducción o discrepancia en la presión arterial entre los brazos. Un diagnóstico adecuado de esta afección es una cuestión importante, ya que los retrasos pueden resultar en la morbilidad significativa. La definición de esta misma se incluyó en la conferencia de consenso de Chapel Hill de 1994 y 2012. Esta afección se categorizó como una vasculitis de grandes vasos. Los primeros criterios de diagnóstico para esta afección fueron desarrollados por Ishikawa en 1988 y modificados por Sharma en 1995. Se desarrollaron dos conjuntos de criterios de clasificación para esta afección con el fin de incluir a los pacientes en estudios epidemiológicos y ensayos clínicos. Los criterios de clasificación de ACR de 1990 para esta afección y los criterios de clasificación para la misma afección infantil propuesta por la Liga Europea contra el Reumatismo Eular, la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica y por la Organización Internacional de Ensayos de Reumatología Pediátrica, para su uso en pacientes menores de 18 años. El estudio de criterios de diagnóstico y clasificación es un esfuerzo internacional que está en marcha para desarrollar un sistema de clasificación único y un conjunto validado de criterios de diagnóstico para la vasculitis sistémica, utilizando métodos basados en datos. Acá tenemos una anatomía normal y de la arteritis de Takayasu, que serían los estrechamientos y dilatación de los grandes vasos. No se ve la imagen. Pero hay criterios clasificados del Colegio Americano de Reumatología por arteria de Takayasu. Por la edad de inicio, signos o síntomas, claudicación, disminución del pulso braquial, asimetría de presión arterial braquial, soplo y anomalías angulares. Tratamiento. Angioplastia percutánea transducida o bypass, considerados casos tardíos cuando la estenosis arterial
Irreversible, este entonces significa un estrechamiento. Arterial irreversible ha ocurrido y síntomas isquémicos significativos han ocurrido. Angioplastía se refiere cuando las lesiones son candidatas a esta terapia. Sin embargo, lesiones mayores, como aquellas que tengan el trayecto más largo del vaso, no responderán adecuadamente a la angioplastía. Tenemos también la arteritis de Kawasaki. Se denomina a veces síndrome de los ganglios linfáticos mucocutáneos. Esto se debe a que también provoca inflamación de las glándulas llamadas ganglios linfáticos en la membrana mucosa del interior de la boca, nariz, ojos y garganta. La enfermedad de Kawasaki afecta con mayor frecuencia a las arterias coronarias, típicamente debilitando sus paredes. Si la pared de una arteria se debilita, la presión de la sangre que pasa por ella empuja la pared hacia afuera, formando lo que podría describirse como una ampolla frágil. Esto se denomina aneurisma. Si en el aneurisma se forma un coágulo sanguíneo, esto se puede obstruir la arteria y puede ocasionar un ataque cardíaco. En casos excepcionales, el aneurisma puede romperse. Esta enfermedad puede ocasionar además inflamación del músculo cardíaco, lo que se denomina miocarditis, o del saco que rodea el corazón, lo que se denomina pericarditis. También puede ocasionar alteraciones del ritmo cardíaco. Los niños que padecen de esta enfermedad pueden presentar fiebre alta, hinchazón de manos, piel con inflamaciones de la piel, enrojecimiento de los ojos y ojos. Pero la enfermedad de Kawasaki se suele tratar con un tratamiento precoz. La mayoría de los niños mejoran y no tienen problemas duraderos. Síntomas. Los síntomas de esta enfermedad incluyen fiebre superior a 101 grados, 2 grados Fahrenheit, serían 39 grados centígrados durante 5 o más días. El niño presenta al menos 4 de los siguientes síntomas: una erupción de la parte principal del cuerpo a la zona genital, dilatación de un ganglio linfático en el cuello, ojos muy rojos sin secreción espesa, labios rojos, secos y agrietados, y una lengua roja e hinchada, piel roja hinchada en las manos y en las plantas de los pies. Después, la piel de los dedos de la mano y pies se descaman. Es posible que los síntomas no se presenten al mismo tiempo. Informar al profesional de atención médica sobre los síntomas que haya de infección. Otros síntomas que pueden aparecer son los siguientes: dolor abdominal, diarrea, inquietud, dolor en las articulaciones y vómito. Algunos niños tienen fiebre alta durante 5 o más días, pero presentan menos de 4 de los síntomas necesarios para el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. Podrían tener lo que se llama enfermedad de Kawasaki incompleta. Los niños con la enfermedad de Kawasaki incompleta siguen corriendo el riesgo de sufrir daños en las arterias del corazón. Siguen con la necesidad de tratamiento en los 10 días siguientes a la aparición de los síntomas. En los niños, la enfermedad de Kawasaki puede presentar síntomas similares a los de una afección denominada síndrome inflamatorio multisistémico. El síndrome se presenta en niños con la COVID-19. ¿Cuándo consultar al médico? Si tu hijo tiene fiebre durante más de 3 días, comunícate con su profesional de atención médica. Tratar la afección de Kawasaki en los 10 días siguientes a su aparición puede reducir la posibilidad de que se produzcan daños duraderos en las arterias y irrigan el corazón. Serían los síntomas que aparecen una vez que se ve la criatura o el adulto tiene la enfermedad de Kawasaki. Hinchazón, enrojecimiento de las mucosas, de la boca, de los ojos y varias veces. En conclusión, la arteriosclerosis y el síndrome coronario agudo son condiciones interrelacionadas que representan una amenaza significativa para la salud cardiovascular. La arteriosclerosis, caracterizada por el desarrollo de placas en las arterias, puede progresar silenciosamente durante años antes de manifestarse de forma de complicaciones graves como el síndrome coronario agudo. Este último a menudo desencadenado por la ruptura de una placa aterosclerótica y la formación de un coágulo sanguíneo. Requiere una intervención médica rápida para prevenir el daño irreversible al corazón y reducir el riesgo